Buenos días, doctor. Paul, buenos días, cordial saludo y bienvenido. Gracias. Doctor, muy buenos días. Leonidas, buenos días, un cordial saludo, bienvenido. Gracias, doctor. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, doctor. ¿Usted cómo amanece? Bien, señor. Doctor, yo le quería comentar una cosita. Adelante. A ver si de pronto me puede dar permiso a ausentarme hoy una media hora, 40 minutos antes de clase, que tengo que hacer unas cosas. No Por hay favor. problema, no hay problema, tranquilo, lo puede hacer, no hay problema, Muchísimas gracias, doctor. con mucho gusto, no hay problema. Doctor, buenos días, ¿cómo ha estado? Bien, Hola, José. ¿Qué hubo, Leguito? Ya me está funcionando la cámara, perfecto. Doctor, buenos días. bueno, pero ya José se dejó ver, bienvenido. Sí, ¿qué más, doctor? ¿Cómo me le va? Bien, sí, señor. Muy Doctor, yo bien. tengo una duda en cuanto al tema de ayer, qué pena. Es que, por decir algo, el contrato de mandato, si yo a usted le voy a hacer una asesoría, ¿puedo hacer un contrato de mandato o hago un contrato por obra labor? Contrato de mandato. Si es de abogado, es mejor contrato de mandato. No, señor, una droguería, por decir algo, de una farmacia, de cómo crear una farmacia, cómo empezar un negocio, algo administrativo. ¿Debo hacer un contrato de obra labor o un contrato de mandato? Es que los contratos de obra labor se usan mucho. Los contratos de obra o labor se utilizan mucho, digamos, en los contratos laborales, ¿sí? Claro que el sentir, el objeto de la mano, obra o labor es por por una actividad diferente a la del objeto social, diferente a la del objeto social que realice la actividad la persona y no puede ser mayor a 30 días. Ese es el sentir del contrato de mano de obra o labor. Entonces, si usted quiere, lo podría hacer bajo esa figura de ese contrato de mano de obra o labor. En la práctica, ese contrato de mano de obra o labor la utilizan mucho en las empresas de servicios generales, las empresas de vigilancia, No, yo te voy a ir a Caracas donde digo para el centro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Espérate. las empresas de vigilancia, las empresas de aseo en áreas comunes, aseo en las empresas. Y, por ejemplo, doctor, en este caso, ¿se pagaría la salud, pensión, la cubriría quién? Bueno, pero déjame decirte esto. Si nosotros hacemos el contrato de mano de obra o labor, generalmente ese es como un contrato, si lo manejamos desde el punto de vista laboral, las prestaciones sociales y la seguridad social recaería en manos del empleador. Mientras que si nosotros hacemos un contrato civil de prestación de servicios o un contrato de mandato, pues toda la parte relacionada con la seguridad social y las prestaciones sociales las tendría que pagar directamente el contratista, porque el contratante salvaría su responsabilidad. Esa es la gran diferencia. Hay que diferenciar entre los contratos laborales, que son muchos,
muchos contratos laborales y diferenciarlos de los contratos mercantiles. Otros los llaman los contratos civiles, ¿sí? Pero que a la larga podríamos decir que son iguales los mercantiles y los civiles, sino que el título que se le da es contrato mercantil, contratos comerciales, que se rigen bajo el procedimiento del Código General del Proceso, que es civil, perfecto, por analogía. ¿Sí? Entonces, defina qué tipo de contrato quiere hacer. Si va a contratar a alguien en una asesoría, yo diría que sería válido que le colocara el contrato de mandato. El contrato de mandato no solamente rige para los abogados, por ejemplo, esa asesoría que va a hacer ese técnico o ese especialista en temas de farmacia, por ejemplo. Construir, exacto, de hacer todos los documentos desde la Cámara de Comercio hasta la finalización de los permisos con la alcaldía y todo eso, pues ese contrato de mandato es bueno porque ahí hacen el acuerdo de voluntades. ¿Qué le va a ordenar usted que haga? ¿Cuánto le va a pagar? ¿Y cómo le va a pagar? Y crean esos derechos y esas obligaciones. Y también pueden crear la famosa cláusula penal, que es, esa cláusula penal rige para las partes y la tiene que pagar la parte que incumpla. No es solamente el contratante o el contratista el que tiene que pagar la cláusula penal, no. La cláusula penal la paga quien incumple el contrato. Muchas gracias, doctor, muy gentil. Bueno, hoy también traigo cafecito de la Torre Eiffel. Doctor, me disculpa un momento, me voy a retirar de la clase, debo ingresar a la otra clase. Lo que pasa es que todavía no me han solucionado el problema de que tengo las dos clases cruzadas. Me le voy a presentar al otro docente y regreso nuevamente con usted. ¿Qué clase es la otra? Estoy viendo derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¿Con quién? Con él se llama, ya le digo el nombre del docente. Permítame un segundo. Estoy con el doctor José Manuel. ¿José Manuel González? No, señor, él se llama José Manuel Luque. Ah, Luque. Bueno, pero Paul, yo le recomiendo que ni él ni yo tenemos autonomía para resolver eso. No, sí, señor, solamente que Tiene es que que ir a registro y a registro y control, control. preguntar por un señor que se llama Alexis Sí. para que él le cuadre el tema, porque es él el que cuadra esos temas. Claro, Sí, sí, vaya y señor. dígale al doctor Luque, que usted está también cruzado con contratos comerciales. Pues por mí no hay problema el día de hoy, pero sí es mejor que resuelva el tema, Paul, y si no, escríbame al WhatsApp. Sí, doctor, ¿me regala Sí. su número, por favor? No, el WhatsApp del grupo. No, estoy en el WhatsApp del Bueno, grupo, dígale doc. a la monitora que lo cuadre, Perfecto. que lo cuadre en ese WhatsApp. Me escribe: hola, profe, soy Paul Arbeláez. Y a ver si yo por la tarde me encuentro con Alexis y le digo que tú estás en las dos clases. Claro que si tú solucionas en la mañana, no me escribe, porque ¿para qué va a quemar ese cartucho ahí?
No, Claro, no lo sí, señor. quememos. Si tú hablas con Alexis ahora en la mañana y le dices, listo, cuadrado, pues no me escriba. No quemamos ese cartucho y lo utilizamos más bien después para otra cosa. Sí, señor. No, pues llevo desde el lunes, estoy intentando que me colaboren en registro y control precisamente, pero me envían de un lado Pero ¿con para quién, otro y no he hijo? podido. Tiene que hablar es directamente Una con él. chica, No, es que eso, una chica y ella es la que me dice que es ella la que arregla eso, luego me envía con otra no, muchacha no, no. y me la han pasado como en esas. Entonces yo les Bueno, he dicho que la entonces, chica que escribió las materias fue póngame la que me cuidado, dejó como con ese problema. póngame cuidado. Escríbame, Paul, para que me recuerde, porque es que yo tengo 1000 vainas Claro, sí, y señor. a mí se me olvida. La verdad es que se me olvida. Entonces, escríbame, yo hablo con Alexis a la 1, a ver cómo le puedo resolver el problema y cualquier cosa, eh, igual, yo le escribo. Listo, doctor, le Pues agradezco mucho. Solamente voy a... vaya donde Luque para que no le ponga la falla y si puede regresar, regresa. Y si no, pues ahí queda ahí queda la clase grabada para que, ahí queda la clase grabada para que la revise más tarde. Bueno, Listo, doctor, una pregunta. La clase de ayer sí quedó grabada. Lo que pasa es que estuve revisando en plataforma y no la vi. no la he grabado porque imagínate que se me quedó la USB en la oficina y ahí es donde tengo la foto, porque es que siempre mis páginas se han caracterizado porque yo les coloco una foto bonita para Perfecto. que coja buena presentación, buena calidad, de tal manera que cuando las directivas de la universidad revisen, van a decir, uy, qué chimba de abogado. No, mentira. No, que digan, oiga, no, qué calidad. Y es que por ahí entran las cosas hay que meterlas es por los ojos. Entonces, por eso, es que ayer tuve mucho voleo, porque imagínense, el módulo anterior tenía más de 100 estudiantes. Tenía que subir a las 2 plataformas las notas. Aparte de eso, tenemos que hacer un trabajo para subirlo. Aparte de eso, tengo que subir las habilitaciones. Entonces, la sola plataforma nueva de las notas, las que ven ustedes, me llevó 3 días. Entonces yo le decía a Alexis ayer, hermano, yo estoy colgado de la brocha, me tocó casi hasta medianoche anoche para eso. Y justo por el berraco afán de salir, porque ya me estaban echando del trabajo ayer. No, 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 doctor, nos vamos. Y es que ya a las 6:30 cierran esa vaina y no dejan a nadie adentro. Cierran todo el mundo para afuera. Entonces se me quedó colgada la USB ahí pegada. Pero yo le prometo, como buen político, mentiras, que hoy ya queda subsanado. Hay que presentar una disculpa a los estudiantes porque no se ha podido hacer. No es porque el docente no quiera, sino que es que siempre lo he hecho así, bien bonito, para que les dé gusto a ustedes entrar, para que las directivas se den cuenta que estamos comprometidos con la imagen, porque de pronto ellos cogen esos modelos de plataformas, los copian y los mandan al Ministerio de Educación. Y qué chévere que el trabajo de uno vaya al Ministerio de Educación, que sean ustedes los abanderados de que esas clases que graba el doctor Niño vayan al Ministerio de Educación. Y a eso hay que apuntarle. Siempre tiene uno que estar en la vanguardia, siempre tiene que estar uno como número 1. Listo, ve porque se te hace tarde. Bueno, Listo, ok. ya regreso con usted. Listo, mi querida. No, se me fue el nombre del contrato. Del contrato. Mira, doctor. Sí, listo. Entonces, Gracias, doctor, muy amable. Yedelmira, a mí se me ocurre que sería bueno hacer el contrato de mandato o haga un contrato civil de prestación de servicios, que es igual que el contrato de mandato. Y asegura. Sí, lo que ocurre es que ayer me preguntaron y yo dije, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces es por eso, doctor, para despejar, pero muchísimas gracias. Muy gentil. Tenemos varios caminos para acoger. Sí, señor. Ninguno
es diferente al otro, porque siempre creamos derechos y obligaciones. No es diferente. Aquí cabe anotar algo bien interesante que dice, por el nombre que le den al contrato, su esencia no cambia. Por el nombre, eso tiene cuando se habla de ese término, de esa terminología en la presencial, el docente tiene una forma de expresarlo, donde dice que por la forma, por el nombre que le den al contrato, su esencia no cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que así Edelmira le ponga el nombre que quiera al contrato. Póngale el nombre que quiera. Si la esencia del contrato es un contrato de mandato donde usted crea derechos y obligaciones, eso no le impide para que a futuro ese contrato usted lo pueda ejecutar, pero siempre y cuando sea de la jurisdicción. O sea, no vaya a ser un contrato laboral, pues si lo va a hacer laboral, pues lo tiene que ejecutar en un juzgado laboral. Pero si es un juzgado civil o un contrato mercantil, lo ejecuta por la vía civil. Entonces la esencia no cambia. ¿Por qué? Porque usted lo que está creando son derechos y obligaciones bajo el concepto de la voluntad. Y lo que pacten en el contrato es ley para las partes. ¿Viste lo bonito? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, vale, listo. Listo. He compartido la pantalla. ¿Sí la ven ahí? Sí, doctor. Vale. Señor. Bien. Bueno, no los he saludado, no les he dicho cómo han estado. Me imagino que bien. Ayer no llovió, hizo mucho frío, pero bueno, no llovió. Sí llovió, pero Todo el día. como a las 8. Y Sí, como yo, días, doctor. Las chicas dicen que llovió hasta maridos. No, yo no vi. Yo estaba así. Pero no estábamos, no estábamos, o sea que no vimos nada. Pues yo creo que la mayoría de las niñas escampamos cuando llueve María. Doctora Andrea. Sí vi llover como a las 8 de la noche. Sí estaba lloviendo, porque iba a salir un momentico y no pude salir porque estaba lloviendo y estaba lloviendo duro. Sí, pues iba a recibir la cena a las 8 y fue lloviendo. Entonces me tocó hacer ahí ir por una sombrilla, mejor dicho. Por eso vi llover. Me imagino cómo debe estar el jardín, Doc. Me imagino, porque llovió. Sí, está bello. Está bello. Un día de estos voy a traer la orquídea para mostrarse. Eso hace parte de la vida. Eso es lo que la energía positiva del universo le da a uno, esa fe, esa esperanza, que hay cosas maravillosas que uno debe esperar de la naturaleza, del poder superior, de la divinidad. El que bien anda, bien acaba. Y ese es el sentir de nosotros los abogados, porque nosotros podemos tener dos tendencias, una tendencia a hacer el bien y una tendencia a hacer el mal. Cuando yo me gradué de abogado, yo lo primero que le dije a mi poder superior es: Señor, haz que yo no vaya a ser un abogado ratero. En esos términos
se lo manifesté a mi poder superior. Yo les hablaba del coaching. Coaching es una palabra bonita, es una palabra publicitaria, es una palabra que vende mucho, pero antiguamente se llamaba el mejoramiento personal. Habían muchas disciplinas, habían muchas corrientes de mejoramiento personal. Dentro de ese concepto filosófico del cambio, del mejoramiento de vida personal, que es el que yo llevo por muchos años, más de 30 años, siendo estudiante de filosofía, autodidacta, leyendo a... Gracias. Leyendo a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, dictando clases de lógica jurídica, dictando clases de ética, de moral, ética personal, ética profesional. Entonces, eso me ha creado esas dos vertientes del bien y del mal. Frente a eso, tengo la facultad de decir no. No a las cosas. No a las cosas que pueden ser en un momento dado ilícitas. Que por el goce, el placer, el goce pagano, el placer, la ambición del dinero, entra uno en unos ámbitos y en unas sociedades ilícitas que fácil es ingresar, pero qué difícil es salir de ahí. Entonces, yo no le vendo el alma al diablo. He tenido tentaciones las que ustedes no se pueden imaginar. Una vez yo era el abogado de la Universidad CUN y tenía que visitar la sede de Fontibón. Esa sede de Fontibón tenía una característica muy bonita que a pesar de que esa sede no tenía, la CUN no tiene facultad de derecho. Entonces, la directora de Fontibón, los días que yo tenía que visitar la CUN, que era como los miércoles o los jueves, ella se inventó una especie de consultorio jurídico popular, donde asistía la gente del barrio, la gente de Fontibón, allá a la CUN, para que el abogado niño les diera asesoría jurídica gratis. Ya llegaba de todo, llegaba, lo que más llegaba era civil y familia, que le casque a la mujer, que le casque al marido, que lo saque con el palo, que no me pague el arriendo, que sí me paga, pues, todos esos temas de civil. Y había que ir mucho a la Casa de Justicia. En la Casa de Justicia, pues allá está el área laboral, pues que es uno de mis campos favoritos. Están los temas de familia y algunos temas penales. En esos ires y venires, algún día estaba saliendo yo de la Casa de Justicia cuando un señor de una moto se acerca y me dice, ¿usted es el abogado niño? Le dije, sí, señor, el abogado. Mire, abogado, es que a mí me lo están recomendando a usted porque usted es la persona clave para que me averigüe con qué fiscal tenemos la audiencia. La audiencia de control de garantías. Entonces necesito averiguar esa información. Y le dije, ¿quién es usted? Me dijo, mire, a mí me manda el jefe que lo capturaron ayer aquí a la entrada de Fontibón, aquí. Él iba en una camioneta de alta gama y llevaba un material de guerra. Y él está dando 30 millones de pesos porque le hagan esa averiguación.
Y en una tula que él llevaba, me abrió la tula y se veían los fajos de dinero. Huepucha, 30 millones así de la noche a la mañana. Pues a mí Alejandro Niño, pues no me queda difícil llamar a cualquier estudiante del Centro de Servicios de Palo Quemado y decirle, venga viejo, ayúdenme con esto. Es una información que ellos la tienen ahí, en la computadora dice, mire, doctor, le toca con tal peso o con tal fiscal. Es breve, ¿sí? Pero inmediatamente se me vino a la cabeza ese compromiso que yo había hecho con mi poder superior, de decir no a las cosas que pueden ser negativas. Yo le dije al tipo, le dije, viejo, ese no es mi área, yo no trabajo en eso. Esa jurisdicción yo no la trabajo, yo no hago eso. El diablo, el demonio, Alejandro, tan marica, pero mire la plata ahí, 30 millones. Uf, eso no se los va a ganar usted. Ese es un negocio de la vida, usted nunca se los va a ganar. El demonio, ese consciente, ese subconsciente, esa conciencia negativa, esa conciencia. Pero estaba frente a él el poder superior y el compromiso que yo había hecho con la divinidad. Y no hubo poder humano que yo en esos segundos cambiara de parecer. Y heme aquí, feliz, dichoso, sin ningún compromiso con los bandidos, sin ningún tipo de presión, no me estoy escondiendo, puedo salir a la calle, puedo ser un ejemplo a la sociedad, puedo trabajar para una institución que es la que ustedes quieren tanto, que aman como la amo yo, y puedo dar fe que mi trabajo es ese. Entonces, muchachos, no estoy diciendo esa es mi vida, es que yo soy el plus, yo soy el... No, simplemente les estoy dando unos tics de conducta de buena fe, de buena fe. El que se quiera meter en problemas, ahí están los ejemplos. Un señor, senador de la República, hizo condenar a su abogado joven porque él no le ordenó que diera unas dádivas en la cárcel. Otro abogado joven, que era testaferro de los magistrados, la ambición rompe el saco, se fue para Miami, recogió 10 millones y cuando los estaba recibiendo la DEA lo cogió y está preso en Estados Unidos porque lo están condenando por lavado de activos y debe regresar a Colombia a pagar por el delito que le puede estar imputando la fiscalía. Entonces, mis queridos y amados estudiantes, alguien les tiene que abrir los ojos a ustedes. Alguien les tiene que decir, no hagan cosas malas, por el concepto de la buena fe. Doctor, ¿y eso qué tiene que ver con contratos comerciales? Porque ahorita vamos a hablar de la buena fe de los contratos. Entonces, para eso necesito que vamos a hablar de esos contratos frente a esa voluntad que nosotros ya habíamos definido, que el contrato se materializa bajo el concepto de la voluntad de las partes. Pero esa voluntad de las partes tiene 3 elementos fundamentales que son determinantes, como la capacidad, el consentimiento y el error. Esa capacidad que tiene el individuo, cuando hablo de individuo, estoy hablando de hombre o mujer, estoy hablando, inclusive podríamos generalizarlo a las personas naturales y a las personas jurídicas, esa capacidad.
Y lo hablábamos en los contratos que ustedes hicieron el taller. Y hablaba de esa capacidad, esa aptitud para ejercer y exigir derechos y contraer por sí mismo obligaciones. Pero esa capacidad está medida en dos conceptos. Hay unos conceptos que hay personas que tienen unas habilitaciones de tipo mental. Fíjese que en el contrato hablamos con capacidad física, Entonces, estas personas, como son los interdictos que tienen enfermedades mentales, como los de síndrome de Down, Parkinson, a ver, los de la salud, ¿dónde están? Que me ayuden con enfermedades mentales. Parkinson, Alzheimer, esclerosis, la esclerosis múltiple puede generarlas. Hay una enfermedad, Degenerativas. sí, hay una enfermedad de las personas que son como vegetales, que solamente respiran, comen, hacen sus necesidades, pero todo el tiempo acostados, no se mueven, en fin, etc. Pero es que eso puede ser parálisis cerebral, pero es que en parálisis cerebral puede afectar la parte cognitiva como puede que no afecte la parte cognitiva. Eso depende de la severidad. Si la afecta la parte cognitiva, Ahí entra dentro de lo que estamos hablando. Ajá, el autismo. Exacto, entra dentro de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos esas personas que esa capacidad física está limitada, física y mental. Tenemos las otras personas que son las que están inhabilitadas legalmente. ¿Cuáles son esas? Las personas que han sido condenadas en el tema penal existe una pena principal donde le dice el individuo tal por tal delito se está condenando a 40 meses de prisión intramural. Y hay una pena accesoria que es la que dice que el individuo condenado no podrá contratar con el Estado por el mismo tiempo que dure la pena. Y eso va a la oficina de notarías para que quede ese registro, para que la persona quede inhabilitada. Esa es la capacidad. Y fíjese por qué nosotros ayer hicimos tanto énfasis en este tema que hoy lo estamos profundizando. De modo pues que muchas veces en la celebración de un contrato, cualquiera que sea, aquí hemos hablado de muchos contratos, esta mañana estábamos hablando de un contrato de mutuo, estamos hablando de un contrato de mandato, hablamos de contratos de mano de obra o labor, ayer hablábamos de contratos de transacción, bueno, ya empezamos a tener una cantidad de contratos y hoy el doctor les dice, por el nombre que le den al contrato, la esencia no cambia. Póngale el nombre que quiera, porque es que frente a la ley, el nombre es lo de menos. Ustedes me disculpan un segundo, ¿sí? Son tan queridos. Claro que sí, doctor. No se preocupe.
Aló, hola. Hola, mis queridos. Sí, profe. Bueno, es que dicen por ahí que donde manda capitán no manda marinero, pero ustedes siguen siendo las personas más importantes entre las 8 y las 10 de la mañana. Muchas gracias. Pues lo llaman a uno y le dicen que llegó una tutela, dieron un día para contestarla. Pero yo a las 5:30 todavía estaba en la oficina, entonces salí casi a las 6:30 por el tema de las notas esas que me tenía, ¿no? Y trabajé hasta medianoche para poderlas mandar. Bueno, en fin, entonces termine, Alejo, su clase muy linda y corra, porque yo entro a la 1, pero uno hay momentos en que uno no sabe a qué horas entra, uno sabe a qué horas entra, pero no sabe a qué hora sale. Porque así es ese mundo profesional. Dicen por ahí, cría fama y échate a dormir. Bueno, entonces sigamos. Entonces, cuando nosotros realizamos esos contratos, cualquiera que sea, hay una ley que dice que no se necesita autenticar los contratos. Pero aquí viene algo bien importante, bien interesante frente a estas capacidades que nos están hablando los contratos comerciales, los contratos mercantiles, en tal sentido que, por ejemplo, vamos a hacer un contrato de compraventa de un inmueble, de una casa, de un apartamento, la compra y venta del inmueble, donde es de que le entreguen a uno una cuota y uno entrega su propiedad y queda pendiente de que hagan un crédito en un banco para que le entreguen a uno la totalidad de su plata. O sea, queda uno ahí de dar y hacer, pero queda uno como en la mitad, a la deriva. Y uno cree que haciendo un contrato autenticado en la notaría, está uno salvaguardado de que se malogre el negocio. Atención, y le vamos a poner lógica a lo que voy a decir. Si yo voy a la notaría a autenticar el documento y el notario me dice que no le puede autenticar la firma al comprador porque tiene una inhabilidad jurídica, no es un interdicto, o tiene una inhabilidad. Vamos a hablar primero de una inhabilidad jurídica. Ustedes que acabaron de escuchar en la clase, de acuerdo a las penas accesorias del derecho penal, y dicen que quedaron inscritos en la oficina notarial, y ustedes ven que no, que a ese hombre no se le puede autenticar el documento porque tiene esa inhabilidad, ¿ustedes qué pensarían? ¿Quién responde? Pues doctor, que si lo están diciendo que no es hábil para contratar, tendría uno que desistir de realizar ese negocio o indagar por qué no es hábil, cuál es la circunstancia. Claro, la notaría le puede decir. La notaría, Condenado, pensaría, notaría uno puede llegar a pensar. No se haría el contrato totalmente por iniciación o por ética.
A ver, Porque uno puede llegar a pensar que termine estuvo la idea. condenado y tuvo una inhabilidad para contratar con el Estado. A ver, es que habló Rocío, Andrea, Yormari, pero hablemos uno por uno para concretar la idea. Rocío, termina la idea. Doctor, que si a mí el notario me está diciendo, bueno, el personal que atiende, que la persona no se le puede, digamos, gestionar o autenticar porque tiene una inhabilidad, pues es una alerta que me están dando para no continuar con el negocio o para indagar mucho más qué es lo que está sucediendo, porque puede ser, no puede corresponder a su documento, no puede ser la real propietaria del inmueble, o sea, tener circunstancias que ya lo ponen a uno en duda si continúa o no con el negocio. Si ya uno lo quiere continuar, ya es decisión, como estamos hablando de la voluntad, independientemente de las consecuencias que esa decisión traiga. Perfecto, Rocío. Yormari, ¿qué estabas argumentando? Sí, Mido, pues para mi concepto, si, como dice la doctora, nos dan una alarma en la notaría, es porque no es una persona apta en la parte jurídica para continuar con el contrato. Claro, aprendimos hoy que no tiene capacidad para contratar. ¿Viste lo bonito? Ok. Rocío, ¿qué ibas a decir? Rocío. Qué pena, doctor, se me activó el micrófono, pero no voy a decir nada más. Bueno, bueno. Andrea, Victoria. No, profe, ya lo que ellas dos dijeron, igual pues uno también pensaría que si está inhabilitado, pues toca mirar por qué está esa inhabilidad, porque pues sí, está inhabilitado para contratar, ¿sí? Y está registrado ante notaría, es porque, y usted acaba de decir que cuando una persona ha sido condenada, se inscribe en notariado, pues uno pensaría que tuvo problemas legales. Listo, Andrea. Me gusta la segunda parte de tu comentario, me gusta. La primera no. Como dijeron mis compañeros, no. Esa no me gustó. Me gusta la segunda, porque es tu concepto. Tu concepto. Esos espejos, es que en la casa es donde más manejan ese espejo. Mire el espejo de su hermano que no estudió, que fue un vago, que se dedicó, y mire cómo sufre por ahí de obrero. No quiero que usted siga haciendo esos espejos, esos estados comparativos. No. Cuando su doctor se presentó a la clase, dijo: mi nombre es Alejandro Niño Castillo. Yo no dije, es que yo soy el hermano de Pedrito. Y me identifiqué con ese no. Tenemos que romper con esos espejos. La identidad. Por eso le dije, me gusta la segunda parte. Paulita, Andrea, Alejandra, Paula Alejandra, bienvenida. Gracias, doctor. Es que iba a ser como, bueno, el comentario que una cosa es capacidad y otra cosa son las inhabilidades, porque la capacidad, pues es como ahí aparece en el texto que usted nos está compartiendo, es la aptitud para ejercer y exigir derechos y contraer por sí mismos obligaciones. Y una persona que no tenga capacidad, pues es quien no tiene la aptitud, como un menor de edad o como una persona que no tiene sus facultades mentales pues completas para poder ser capaz de contratar. Pero una inhabilidad ya va como más por acciones o actos que una persona haya cometido, que haya generado como consecuencias penales o fiscales o temas así. Entiendo yo eso. Y pues las inhabilidades creo que la verdad no tengo seguridad de en qué casos puede generarse una habilidad para contratar que no sea con el Estado. Si, pues me hago entender como un contrato civil o un contrato comercial. No sé en qué caso se daría inhabilidad, sino más o menos conozco las que pueden ser inhabilidades para contratar con el Estado. Entonces, eso es como una pregunta que tengo, doctor. Bueno, le voy a romper esa muletilla
va a romper ese palo, pero no en su cabeza ni en la mía. Cuando dice, me hago entender. Entonces yo le respondo, no, no se ha hecho entender. Pero mentira, sí se ha hecho entender. No la vuelva a usar. Y menos si va a ir a un juzgado, porque el juez le va a decir, no, señora, yo no lo entendí, no se ha hecho entender. Porque, pues, perdón, usted está hablando con gente que tiene los 5 sentidos y pueden entender de para arriba o para abajo, pueden entender lo bueno o lo malo, pero lo entienden. Bueno, ok, mentira, yo no soy regañado. Las inhabilidades, por ejemplo, las puede dictar el juez, no solamente como pena accesoria, diciendo que no puede contratar con el Estado, sino que si es comerciante, también pierde la capacidad legal para contratar como comerciante, que puede ser por 5 años, generalmente es por el mismo tiempo de la pena. Lo pueden hacer con el Estado o lo pueden hacer con los particulares. Y queda registrado en la oficina de notaría. Ahora bien, miren esto. Cuando nosotros tenemos esas inhabilidades físicas, son las personas interdictas. ¿Cómo declaro yo la interdicción de una persona? Pues tengo que ir ante un juez de familia, hacer una demanda manifestando que esta persona tiene síndrome de Down y debo presentar la historia clínica y mostrarle al juez para que el juez le reconozca una personería jurídica que recae en el guardador, en el cuidador. Esa persona es la que, esa interdicción es, por ejemplo, para aquellas, en general, es para que le dé la identidad jurídica. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Mientras que la persona no tenga la identidad, la persona jurídica otorgada por un fallo de un juez de familia, sigue siendo un ente, sigue siendo una persona, un ente, una persona que no tiene ningún reconocimiento jurídico. Entonces, de hecho, las interdicciones en este momento están suspendidas. Estoy hablando de derecho de familia. Pero fíjese que el derecho de familia, ¿cómo lo estamos interpretando dentro de la capacidad para contratar de los contratos mercantiles? En este momento están suspendidos todos los temas de interdicción porque ellos generalizaron que todos los interdictos no tenían capacidad física para contratar. Y hace un instante una compañera nos dijo que sí, que podían tener ciertos temas de salud, pero que no afectaban el conocimiento. Por ejemplo, lo que le pasó al director técnico de fútbol, que le pegaron ese tiro y que está en una cama tendido, que está cuadripléjico, sería el término. Pero, sí, pero él habla y él tiene la capacidad, medio habla, pero tiene la capacidad mental vigente. Entonces él no es declarado una persona incapaz, ni física ni mental. Porque a pesar de que tiene esa discapacidad física, la parte mental la tiene vigente, la tiene viva. Entonces hay que declarar la interdicción frente a un fallo para que tenga ese reconocimiento de la identidad jurídica, ese interdicto. Ahora, pues si llevamos un individuo con síndrome de Down a una notaría, pues a ver, evidente. A ver, el funcionario o la contraparte, a ver, ¿yo con quién voy a contratar? No, yo no puedo ir a hacer un contrato y no le puedo ir a entregar mi propiedad a una persona que no tiene capacidad ni física ni mental
para adquirir derechos y obligaciones. Por eso es que en el contrato de mandato y en el poder inclusive que nos dan a los abogados, podemos escribir eso para que mañana o pasado mañana no aparezca la hija de la señora diciendo, es que el abogado hizo este poder con mi mamá, pero mi mamá no tiene la capacidad física y mental para contratar. Hija, pero aquí está el documento y está autenticado ante notaría. Entonces demande al notario, porque el notario está dando la fe pública que la señora tiene la capacidad física y mental para contratar. No me demande a mí. O si usted cree que yo falsifiqué este documento, la invito para que me denuncie penalmente por falsificación de documento público y privado. Y nos vemos en la baranda del juzgado. Si usted cree que yo lo hice. Es un reto berraquísimo cuando la persona tiene un concepto de buena fe. Porque si lo hicieron ilícitamente y los pillaron, mi hermano, eche para abajo esa vaina más bien, porque es que en derecho a las vainas, perdóneme que a veces me emociono, en derecho a las cosas se deshacen como se hace. Pero si hay una actuación de buena fe, yo no tengo por qué esconder absolutamente nada. Porque vamos a mirar que la ley habla de la buena fe. Entonces, ahí tenemos, fíjese cómo nos vamos demorando, pero es una demora que el tiempo nos lo da para tener ese conocimiento jurídico que no en ninguna parte lo dice, en ningún código, en ninguna sentencia, en ninguna doctrina, sino este es el diario vivir de los abogados. Yo, Alejandro Niño Castillo, le sugiero a mi cliente que cambiemos de contratista. Profe, pero entonces la capacidad sí está, depende de esos dos conceptos, de la capacidad física y mental, que serían los interdictos, y de la inhabilidad, si se presenta por alguna inhabilidad, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, por eso yo invito para que todos los contratos autentiquémoslos. Y el notario nos da, nos dice, si se dan cuenta, de una forma suspicaz de la capacidad que tiene la otra parte, el tercero o la contraparte de contratar. Eso es como cuando uno va a sacar un crédito y le dicen, su cédula. No, yo no le doy a usted crédito porque usted tiene un reporte en las oficinas de riesgos. Pero es que yo hace 10 años pagué la hipoteca. Pues sí, mi hermano, pero a usted no le han quitado eso. Entonces vaya, que le quiten esa vaina y tan pronto como le quiten esa vaina, entonces viene a ver si le damos el crédito. Eso es igual cuando los inmuebles aparecen con una hipoteca y la persona la lleva a la oficina de registros e instrumentos públicos, le dan un certificado y usted lo lleva a servirlo de codeudor o de fiador para alquilar un apartamento. Y aparece que el inmueble que usted está poniendo está con un embargo. Pues no sirve, porque uno no, si no le pagan el arriendo, pues uno no va a ir a presentar una demanda por remanentes. No, pero es que yo ya pagué la hipoteca hace 5 años. Pues sí, mi hermano, pues entonces vaya al juzgado para que le den el oficio donde usted ya pagó la hipoteca y vaya al banco, que le den el pase y salvo, haga la escritura de levantamiento de la hipoteca y vaya al registro en instrumentos públicos para que quede totalmente el inmueble a nombre suyo. Mis queridos estudiantes, les he demostrado, o sea, los he ilustrado mejor sobre la capacidad y en qué consiste en diferentes jurisdicciones. Estamos hablando, por favor, colóquele vicios del consentimiento. El título del tema es vicios del consentimiento. La capacidad, el consentimiento
y el goce. Capacidad, consentimiento y goce. Son los tres elementos del consentimiento. Ya hablamos de la capacidad, ya hablamos de las inhabilidades. Ese Qué consentimiento. pena, profesor. Doctor, Usted yo creo dijo que sí. Ahí va para lo mismo, si quieres, tranquila, Andrea, qué pena. Dale, dale. Pregúntale. A ver, Pero los vicios del consentimiento no ser error, fuerza y dolo. sí, sí. Allá vamos, allá vamos, allá vamos. Pero, profe, usted dice que capacidad, goce y qué? Consentimiento. Bueno, Son vicios del allá consentimiento. vamos, allá vamos. Allá vamos al error, fuerza y dolo. Allá vamos. Ese consentimiento, fíjese que lo que tengo escrito me está llevando ese consentimiento libre, porque ahí habla libre de vicios, de error, fuerza y dolo. Entonces, el error ¿cómo se puede denominar el error jurídicamente? Ahí lo tengo, que es una falsa representación de la realidad. Puede ser en la relación con la naturaleza del contrato o sobre la identidad de la cosa. Un error en la representación legal de la persona jurídica que no puede contratar a nombre. Yo, por ejemplo, no puedo contratar a nombre de la institución para la cual trabajo, así sea el consultor jurídico de la institución donde yo trabajo, porque yo no soy el representante legal. Entonces ahí hay un vicio del consentimiento. Hay un error. La fuerza es lo que nosotros podemos decir ahí. Debajo de la ruana llevan el revólver y firme esa escritura o firme ese documento. Entonces hay una fuerza que se está haciendo esa fuerza porque se está viciando la voluntad que tiene la persona para hacer eso. Como lo hacían la subversión, ¿no? Despropiaban las tierras de los campesinos a la fuerza. ¿Y qué es el dolo? A ver, pero no quiero que me hablen los mismos chicos acuciosos de todos los días. Andreita Victoria nos habla todo el tiempo, qué linda. Qué buena fuera que todos tuvieran esa forma acuciosa. A ver, preguntémosle por aquí a uno de los... Profe, dolo es cuando se realiza como tal con la intención y pues hay diferentes dolos, hay dolo directo, dolo de que es de primer grado, el de segundo grado y el eventual. Bueno, Marta está Mónica, hablando. profe. Mónica. Mónica. Bueno. Bueno. ¿Lo estás leyendo de internet o es de tu propio? Ah, no, profe, lo que pasa es que yo soy estudiante de la noche, entonces, pues, vi esta materia, pero nomás en este módulo. Bueno. Pero yo te estoy preguntando no las clases de dolo, sino qué es dolo. Sí, profe, es con la intención de realizar cuando la persona precisamente, pues eso está valorado en el intercrímenes, cuando precisamente hay una fase interna y otra fase externa, ¿sí? Y cuando es con el pensamiento, la fase interna es cuando se planea, ¿sí? Y finalmente la fase externa es con el resultado. Pero el dolo como tal es cuando se realiza con intención.
¿Intención de qué? Doctor, De pues cometer como simplemente, tal el delito, profe. Bueno, muy bien. Esa parte me gustó más. La parte técnica, fíjate que te estabas enredando un poquito. Por allá hablo, creo que don José, es que don José sabe sí, harto de derecho. venga, Toca, doctor, el dolo simplemente es un fraude, es un engaño. Es, digámoslo, es una simulación, si se puede entender así. Cuando la persona obra de mala fe, cuando José, la persona tiene que haber intenta... voluntad o intención. O sea, el dolo es cuando debe haber una voluntad o ¿quién una intención. habla? Carlitos Conde, mi hijo, caramba, qué sorpresa tan agradable. ¿Quién? Profe, ¿cómo está? Es que el dolo, pues para el dolo, para que cuando haya dolo, debe haber una voluntad o una intención de cometer un acto punible. O tengo entendido por dolo. Profe, el dolo es una intención Pues, deliberada de la persona, sabiendo así su ilicitud ante los actos Es delictivos. que me dejan, en estos conversatorios es bueno saber con quién habla, o sea, porque Profe, soy yo, mi nombre es Carlos. ¿tu nombre es cuál? Carlos Eduardo Conde, semejante maravilla. No, ahí sí que... Bueno, a ver, ¿cómo fue que dijo Maravilla? Le alcancé a copiar Maravilla. Sí, doctor, es que es un personaje, Carlos Conde. Bueno, hay que en las mismas. Conde por el conde que sabemos. Bueno, listo, se fue la comunicación. Profe, yo no sé si me va el internet, si se sube, si se baja, aparece ahí. Bueno, ¿con quién hablo? Doctor, ¿puedo participar? Sí, claro. Ok, es que el dolo se da es cuando una persona intenta realizar una acción cuando sabe que esta acción es ilícita y aún así lo hace. Entonces ahí habría dolo. Entonces, digamos, para un tema de contratación, para hacer un contrato, pues existiría dolo cuando el objeto del contrato es ilícito y aún así, sabiendo eso, lo suscriben. Vale, bien, listo. Entonces vamos a decirlo de esta manera, resumamos lo que han dicho, la forma técnica, la forma lenguaje jurídico, pero lo vamos a interpretar de esta manera. El dolo es la intención de hacerle daño al tercero. Es la intención de hacer daño. Es la intención. Ese es el dolo. Porque también puede aparecer la culpa. Y la culpa es la vulneración del deber objetivo de cuidado. Culpa es vulneración del deber objetivo de cuidado. Por eso cuando vemos una acusación, un delito, lesiones personales en accidente de tránsito culposas. Está vulnerando el deber objetivo de cuidado, porque el automóvil se pasó el pare o se pasó el semáforo en rojo y atropelló al peatón. Pero también podemos encontrar que en ese accidente hubo dolo, porque iba la pareja en el carro y la muchacha se agarraron en el carro, se pusieron a pelear en el carro. Déjame aquí, yo me bajo.
Y de pronto suele suceder que dice el hombre, si no es conmigo, si no está conmigo, no está con ninguno, y le echa el carro por encima. Como pasó unos meses atrás por allá en Chile, que el tipo llegó y atropelló a la muchacha y le pasó el carro por encima. Eso se llama dolo. Intención. Ahí hizo la intención. Hemos mirado los dos conceptos y agreguémosle otro que vale la pena tenerlo en cuenta, que es la preterintención. Preterintención. A ver, ¿qué se les ocurre que es la preterintención? Antes de mirar en Google. Doctor, para mí, la preintención es cuando se llega más allá de lo que realmente se deseaba. Se pasa los límites, ya sea en violencia o en las conductas que se deseaban realizar. Traspasa el límite de lo que realmente se pensaba o se quería hacer. Bueno. A ver, ¿qué otra persona? Yane Arias, ¿está por ahí? Claro que sí, doctor. Dime, ¿qué es, que para ti, qué se te ocurre? La preterintención es cuando se excede lo que se quiere. O sea, cuando hay preterintención es porque se tiene una intención, pero se excede el límite de lo que se quiere. Ejemplo. Ejemplo, yo lo que quiero es empujarlo a usted, pero cuando lo empujo, usted cae y se muere. Mi intención no era matarlo, pero excedí los límites y lo que sucedió fue otra cosa que no era lo que yo quería. Bueno, le agregamos entonces causa-efecto. Le agregamos causa-efecto. ¿Cómo así, doctor? Sí. Sí. La causa fue empujarlo y el efecto fue que la persona al caer, no yo, sino toco madera, no yo, sino otro, sí. Se golpeó la cabeza y por ese golpe falleció. Falleció, exacto. Entonces, ese fue el efecto, el fallecimiento de la persona. Sí, pero no era, o sea, esa no era mi intención. O sea, por eso excedí. No era la intención. Muy exacto. bien, muy bien. En ese caso, entonces, mis queridos estudiantes, hemos mirado, claro, el estudiante me hace caer en la cuenta de los vicios del consentimiento, que son error, fuerza y dolo. Quise involucrar la capacidad como un vicio del consentimiento porque hace una relación directa esas inhabilidades que pueden tener los individuos desde el punto de vista físico y legal. Pero si el concepto que ustedes tienen, que se los han enseñado, que ustedes lo manejan, perdón, de una forma definitiva como vicios del consentimiento, error, fuerza y dolo, lo dejamos ahí. ¿Está claro? Porque mi intención no es enredar, mi intención no es, sino es ampliar el conocimiento. Ese es básicamente el tema. Bueno. Disculpe, profe, es doctor, que en lo anterior, en cuanto a la voluntad, la capacidad y el consentimiento, o sea, que haya consentimiento libre de vicios, eso lo tenía, pues yo lo tengo como los elementos. Bueno, bien. Que se llame, doctor, que lo tengan clasificado en una parte o lo denominen en otra parte, no interesa. Lo importante es que ustedes lo tengan bien definido. Eso es lo que me interesa, claro. Esté bien definido. ¿Sí? Cuando yo les hable a ustedes en el parcial, los vicios del consentimiento, si el estudiante me dice, doctor, capacidad, consentimiento, y coloca paréntesis, error, fuerza y dolo, perfecto. ¿Por qué? Porque hemos ampliado el conocimiento. No quiere decir que entonces les voy a poner mala nota, porque es que el doctor
Pachito Pérez en el módulo anterior dijo que vicios del consentimiento. No, es que aquí no hay palabra de Dios. Aquí no es que, no, señor, porque yo puedo en una argumentación jurídica, en un alegato de conclusiones, puedo manifestarle al juez de la capacidad como vicios del consentimiento y él sabrá entendérmelo dentro del marco del imperio de la ley, porque yo no estoy hablando de otra cosa diferente a la relación jurídica que existe con respecto a esa capacidad jurídica que tiene la persona. Bueno, listo. Había un señor que quería hablar. Sí, doctor, mi nombre es Julián. Adelante, Julián. Nuevamente yo, Julián Hernández. Pues, doctor, lo que pasa es que como hay una gran diferenciación, no sé de pronto si usted me puede orientar un poco más, porque pues estábamos hablando de lo que es el dolo, la culpa y la preterintención desde el punto de vista penal. En este caso estamos hablando de consentimiento. Entonces, en este, ¿cómo tendría injerencia el tema del dolo? En el consentimiento. Sí, mira, entonces abrámoslo en dos jurisdicciones. Una jurisdicción desde el punto de vista del derecho comercial, de los contratos comerciales o los contratos mercantiles, y vamos a decir que los vicios del consentimiento, error, fuerza y dolo. Pero tenemos la otra que es la capacidad, desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista penal, entonces vimos cómo involucrábamos ese dolo, cómo involucrábamos esa culpa y cómo íbamos más allá de la preterintención. Vemos cómo, desde el punto de vista de la analogía, se utilizan esas legislaciones tanto en el derecho comercial como en el derecho penal. ¿Te quedó claro? Sí, sí, señor. Porque lo abrimos, lo separamos. Hicimos un mapa jurídico, separamos el derecho comercial, el derecho penal y vemos cómo simultáneamente aparecen la legislación en las dos jurisdicciones. ¿Y qué es eso? Analogía. Bueno, de igual manera sigue siendo la intención objetiva de querer inferirle daño a otra persona, ¿verdad? Claro, no cambia, no cambia. La esencia no cambia de la jurisdicción mercantil o la jurisdicción penal, no cambia, es la misma. Lo que pasa es que, mira una cosa es pedir una pena de culpa y otra cosa es pedir una pena de dolo. Sí, señor, sí, eso está claro. Porque es más grave el dolo. Claro, porque es la intención. Porque, claro, obviamente hay una intención de querer hacer daño. Claro. Y esa intención, qué pena, profe, qué pena, Julián, esa intención de querer hacerle daño a esa otra persona puede ser de forma física o a su patrimonio, ¿no? Total, como estemos enfrentando el caso jurídico. Bueno, bien. He traído acá, entonces, la vez pasada habíamos hablado del artículo 850, que no me quedó aquí registrado, que es esos contratos verbales, esos contratos que se hacen por teléfono y que yo tengo un plazo para desistir de ese contrato. Ejemplo, uno llama a la empresa de teléfonos de Bogotá y no suscribe, porque suscribir es, como les dije, escribir un contrato. Uno hace un contrato con la empresa de teléfonos para instalar sistema de internet. Entonces ellos, simplemente con esa manifestación de que yo quiero, ellos me informan a mí cuáles son las condiciones, cuáles son los valores, cuáles son las promociones. Y si yo hago la manifestación de la voluntad de que acepto, ahí ya hay un contrato. Un contrato de forma telefónica, un contrato civil, un contrato comercial de forma verbal.
Y la ley en el 850 me dice que yo puedo también desistir de ese contrato, porque en principio dije sí, pero después me arrepentí y dije no, esa vaina es muy costoso, yo no lo puedo pagar, ¿ahora qué voy a hacer? Pues resulta que en el Estatuto al Consumidor está un artículo que habla del retracto, donde yo tengo 5 días para retractarme del negocio, porque así lo dice la ley. Entonces vemos cómo aparecen esos contratos hoy, para la época de la pandemia, esos contratos comerciales verbales, y que tienen la misma validez de un contrato escrito. He traído acá los temas de las propuestas escritas. Entonces, eso es, por ejemplo, cuando vamos a utilizar la ley 80 de contratación con el Estado, aparece la licitación o una contratación directa. Entonces, el contratante saca un pliego de condiciones para que los contratistas puedan hacer esa propuesta. Y ahí están las condiciones. Con los particulares, entonces convocan en un edificio, necesitan contratar un servicio de vigilancia para que cuide el conjunto residencial. Entonces el administrador saca una convocatoria, hace una invitación a la empresa privada para que ellos hagan sus cotizaciones con base a la necesidad del servicio. En muchos contratos se determina que esa cotización o esa propuesta del Estado hace parte integral del contrato que se está suscribiendo y firmando. Acuérdense en que la firma del documento es la legalización del mismo, es el perfeccionamiento del contrato. Con la firma se perfecciona el contrato. La firma es cómo se perfecciona el contrato. Aparecen entonces esos temas de la parte consensual, que es lo que nosotros habíamos definido, que las partes podrán fijar plazos distintos y la aceptación o rechazo de la propuesta o esta contenerlos. Esos son los plazos consensuales, donde dicen vamos a hacer la instalación de un circuito cerrado de televisión para la fábrica. Entonces ahí establecen cuáles son esos plazos consensuales de consenso, de mutuo acuerdo, donde puede aparecer que el contrato va a valer 100, póngale 100.000, 100 millones, póngale el talante que ustedes quieran, y van a decir que de cuota inicial le van a dar el 40% de esos 100, pues le dan 40. Esos 40, pues el contratista normalmente los utiliza para la compra de los equipos, para la compra de los materiales. Puede que en un momento dado el contratante diga, no, yo no le puedo dar, yo no le voy a dar ese anticipo, yo no le doy esa cuota porque usted debe tener una capacidad financiera para que instale y cuando esté instalado y me entregue a satisfacción, yo le pago. Entonces, pues ahí hay una duda, ¿no? Ahí hay una duda porque
La duda la tiene el contratante porque si le doy el anticipo, el tipo pues hasta se lo puede robar y me toca ejecutar el contrato. O el contratista va a decir, le instalo el circuito cerrado y después no me paga. Entonces, hay como un tipo de desconfianza, hay un tipo de duda. Y yo generalmente, jurídicamente, he interpretado que la duda lo conduce a uno al error. Cuando hay duda, lo conduce a uno al error. Entonces, si bien es cierto, es un contrato donde hay unas manifestaciones de la voluntad, lo vamos a hacer de buena fe. Entonces aquí las personas deben de confiar el uno frente al otro. O los dos son ilícitos, los dos van a actuar de mala fe, o los dos actúan de buena fe. Aquí no es que el uno es de buena fe y el otro es de mala fe. No. Sobre todo en esos contratos de compraventa de inmuebles, que es donde más se presenta esa dualidad de conceptos. Entonces, el que está ilusionado en comprar puede caer en la trampa, porque el que le va a vender no es el dueño. Leonidas, bienvenido. Bueno, seguimos aquí con la aceptación tácita de la propuesta. La aceptación tácita de la propuesta manifestada por un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la persona que va a ser integrante de la compra-venta manifiesta con un documento una carta de intención en qué condiciones quiere realizar la compra-venta. Por ejemplo, quiero comprar una compañía en el estado social, financiero, comercial en que se encuentra y asumo toda la responsabilidad del pago del pasivo y estoy en intenciones de pagar la suma de tanto. Esa es una carta de intención, porque hay gente especializada en comprar empresas quebradas, empresas que están endeudadas, las sanean y las ponen a valer miles de millones de pesos. En ese mercado existe lo que estoy hablando. Entonces, dentro del contrato aparece no dentro del contrato, sino dentro de la negociación, aparece la intención, una carta de intención de compra, aparecen las personas que quieren comprar y ojalá notariado el documento. Entonces ahí aparece un primer documento que hace parte del contrato que vamos a hacer. Se realiza el contrato, se hace el negocio, se hace la compra-venta en las condiciones que están propuestas. La entrega física del inventario en el estado en que se encuentra la compañía. Y las personas asumen el pago de la compañía, se firma el contrato, se va a la notaría y ya les expliqué por qué a la notaría. Y más en estos temas donde hay que tener mucho cuidado con quién va uno a negociar. Y la duda lo conduce a uno al error. Donde hay duda, hay error. Entonces, estas cosas estamos viendo cómo esa oferta tiene una aceptación condicional que está expresada en esas condiciones.
Una vez como se realice el negocio, se haga el contrato, pues podrán haber algunas revocatorias, como lo dice el articulado que tengo frente a ustedes. Podemos revocar frente a lo que vimos hace un instante de una nulidad por error, porque las personas que estaban comprando pues no son las personas reales, porque yo no las pude identificar por el afán, por la ilusión de comprar, por la ilusión de vender. Le estoy comprando a un fantasma, le estoy comprando al que no es, le estoy vendiendo al que no es. Entonces ahí puede, frente a un proceso, establecerse una revocatoria. Este cumplimiento de las condiciones por varias personas, si las condiciones de la oferta se cumplen separadamente por varias personas, solo tendrá derecho a la prestación ofrecida aquella de quien el oferente primero reciba aviso de su cumplimiento. Pues igual, estamos en un mercado de ofertas y demandas donde quien tenga la plata para comprar el pliego, estoy hablando de un contrato con el Estado, quien tenga la plata para comprar el pliego, que ni mucho menos son baratos, y quien cumpla con los requisitos propuestos, pues será el que le van a asignar el contrato. En el mundo privado se saca la convocatoria, pueden llegar 5, 10, 20 empresas de seguridad privada. El consejo de administración del edificio evaluará los costos de acuerdo a su presupuesto. Algunos dirán que lo barato sale caro, otros dirán que nos sujetemos a las tarifas gubernamentales. De la determinación que tome el consejo, existirá una primera empresa como calificada para hacer el contrato, y de pronto dejarán unas dos como opcionales por si de pronto la primera no acepta las condiciones contractuales, pues tienen una segunda opción o una tercera opción, a ver cuál de ellas va a contratar. Entonces, de eso es que nos está hablando ese artículo. Aquí habla de ese tema de la prohibición de utilizar obras ejecutadas por personas excluidas. El oferente no podrá utilizar las obras ejecutadas por las personas excluidas de la prestación ofrecida. Si lo hiciere, deberá, en todo caso, indemnizar. ¿Eso qué quiere decir? El ejemplo es claro. Caso de los Nule de la 26. Pues ellos los excluyeron porque no cumplieron. Y el nuevo oferente, el nuevo que tuvo que terminar la obra, pues sobre lo que había, hizo la propuesta y construyó, porque él no iba a tumbar ya la vía que estaba pavimentada. ¿No? Pues él dijo, sí, si está pavimentada hasta la 50 y me falta hasta la Caracas, pues cobramos ese tramo de la 50, de la carrera 50 con 26 hasta la calle 26 con avenida Caracas. Pero no utilizaron el tema de la pavimentación de la vía del aeropuerto a la carrera 50, sino trabajaron por lo que hacía falta de la obra.
Bueno, preguntas hasta ahí. Profe, qué pena, si yo tengo 38, no me quedó claro. Dice, cumplimiento de las condiciones por varias personas. Es decir, se presenta la oferta, o sea, necesito un requerimiento, se presentan varias personas, o también se pueden unir varias personas y la primera que cancele es la que se queda con ella. ¿Quién? No entiendo. Bueno, podríamos hablar entonces de un consorcio, podemos hablar de una unión temporal, podemos hablar de una unión comercial, que son sociedades válidas, porque esas sociedades nacieron a raíz de la Ley 80 de contratación. Habían unos grupos financieros, unos músculos financieros muy fuertes en el país. Entonces, usted y yo, si nos unimos, le podemos hacer mella a ese músculo financiero que se está quedando con todas las licitaciones del gobierno, de la alcaldía. Entonces, hagamos una unión temporal, hagamos un consorcio, donde usted y yo unimos nuestras compañías, nombramos un representante legal para que tenga la capacidad de contratar. ¿Sí? Entonces, ahí esa unión temporal, ese consorcio de empresas, para el ejemplo somos 2, pero pueden ser un consorcio de 4 o 5 empresas que sea un músculo financiero fuerte, poderoso, para poder contrarrestar esa otra compañía que se está absorbiendo todos los contratos del Estado. Bueno, no quisiera hablar más porque detrás de eso está lo que sabemos. Asesoraba yo una compañía para una licitación con Ecopetrol en Pozo Colorado, Santa Marta, allá al pie del Rodadero. El día de hoy salió un oficio de Ecopetrol diciendo que la compañía a la cual yo asesoraba era la beneficiaria de la licitación. Hoy, a las 5:30, salió el oficio. Por supuesto, pues los socios, la gente, se imaginan la parranda que hubo en el Rodadero esa noche, porque una licitación con Ecopetrol es como ganarse uno el baloto. Así es sencillo. Qué alegría, qué felicidad. Oiga, mis queridos estudiantes, y mañana aparece otro oficio donde aparece que el segundo que había quedado apareció de primero. Y Ecopetrol hizo unas manifestaciones de que se habían equivocado, que error, que no sé qué, que sí sé más, que sí sé cuándo. Pero ahí volvemos a este tema. Donde manda capitán, no manda marinero. Porque resulta que los de la empresa que quedaron de segunda eran los compadres del gobernante de turno. Entonces Ecopetrol dijo, esa licitación es para tal empresa. Y el documento que ustedes tienen, demándenlo. Hagan lo que quieran. Pero la licitación es para tal persona. Pues claro, eso se presenta la demanda y la cosa, y vaya, vuelta.
creo que a estas alturas ese proceso todavía no ha tenido fallo. Imagínense, eso hace muchos años. Entonces la pérdida es enorme. ¿Y quiénes tienen los gananciales? Pues los que cogieron esa licitación por 4 años. Se ganaron lo que quisieron, hicieron lo que quisieron, y los otros quedaron sobados. Incluso hasta esas empresas ya desaparecieron, los socios de esa época ya se murieron, una cantidad de cosas. Entonces, fíjense ustedes cómo en ese tema conjuga un concepto de mala fe. Las promesas, los pactos de preferencia, el pacto de preferencia, o sea, aquel por el cual una de las partes se obliga a preferir a la otra para la conclusión de un contrato posterior sobre determinadas cosas por un precio fijo o por que ofrezca un tercero en determinadas condiciones o en las mismas que dicho tercero proponga, serán obligatorios. El pacto de preferencia no podrá estipularse por un término superior a 1 año. ¿Esto qué quiere decir? Esos pactos de preferencia donde podemos determinar. Hay empresas como Ecopetrol, que ellos dicen, Ecopetrol por el pacto colectivo, el salario mínimo puede ser de 2.500.000. Entonces, todos los negocios, todos los contratos que se vayan a hacer en el tema de servicios de aseo, la oferta debe tener un piso jurídico de costos, no por el salario mínimo de 900.000, no. Tiene que partir de 2.500.000. Y sobre esos 2.500.000, el oferente tiene que pagar salarios, prestaciones sociales y la seguridad social. Entonces, si el valor por hombre es, en materia de salarios mínimos, equivale a 1.800.000, pues con ese otro valor preferente, tranquilamente se puede cobrar 3.800.000. Entonces ustedes notan la diferencia de 1.800.000 a 3.800.000. Y esa es la obligación que tienen en ese tema preferente, porque así lo hizo saber en su propuesta. Y aquí lo dice, miren, en el 863 habla de la buena fe en el periodo precontractual. Las partes deberán proceder de buena fe, exentas de culpa, en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Fíjense cómo todo lo que estamos hablando lo podemos interpretar tan hermoso, porque esa buena fe que se presume, aquí viene la presunción de esa buena fe, porque los actos de los individuos deben de tener una presunción de buena fe. Todos los actos. Vamos a presumir una presunción de buena fe, porque es que la mala fe se tiene que probar. Es la gran diferencia. Cuando ustedes entraron a la Institución Universitaria de Colombia, ustedes, hay muchos que llegaron, ni siquiera preguntaron cómo se llama esto, si tienen registros calificados, si hay los medios para dictarle las clases, quiénes son los docentes. No, porque el estudiante tenía una presunción de la buena fe.
de que sí tenía todo en regla. Como hay muchas instituciones que son piratas. Afortunadamente, esta no. Y la institución les dice, listo, mi hermano, entonces usted tiene que pagar 2.400.000, pague 800 y métase a estudiar. Y el próximo mes, en el siguiente módulo, paga otros 800 y en el tercer módulo paga los otros 800. La institución no le pregunta, ¿usted tiene con qué pagar? Tráigame el fiador, tráigame el codeudor, fírmeme este pagaré en blanco. No le están diciendo pague por anticipado los 2.400.000 pesos para que pueda estudiar su periodo. No, institución universitaria tiene una presunción de buena fe de toda la comunidad educativa. Cuando aparece la mala fe y hay que entrar a probarla. Cuando, por ejemplo, los estudiantes pretenden, sin haber pagado el derecho a la educación, exigirle que se gradúen como abogados sin pagar. Ahí hay una presunción, ahí no hay una presunción, ahí hay un acto de mala fe y hay que probarlo. Y la institución lo prueba. En el reglamento estudiantil dice que quien no renueve la matrícula, cada módulo pierde el derecho a ser estudiante activo. Y la autonomía universitaria del 69 constitucional también los protege en que la administración de la universidad puede crear sus propios reglamentos. Y le muestran al juez, le muestran al administrador de justicia, ya sea por la vía de tutela o por la vía civil que quieran demandar, donde es la persona la que incumplió, porque los reglamentos son benevolentes para que las personas puedan cumplir. Es que yo estoy haciendo un acuerdo de pago y no me lo dejan hacer. La institución no hace acuerdos de pago. ¿Por qué? Porque es que realmente el semestre en la universidad debe valer 4.500.000 y les están dando una beca como del 56% para que paguen solamente 2.400.000. Entonces, cuando se prueba el incumplimiento, la vulneración de las obligaciones, por no decir y no herir susceptibilidades, fíjense ustedes lo hermoso que puede uno hablar en derecho sin herir susceptibilidades, donde se prueba la vulneración o el incumplimiento de esas obligaciones, entonces los fallos pueden salir a favor de la institución. Entonces, la presunción de la buena fe es esa, y la mala se tiene que probar. Bueno. ¿Qué pasó, mis queridos que se quedaron calladitos? Profe, Doctor, por favor. yo quería... Escuchándolo, profesor. ¿Pero por qué los hace dormir o qué? Un encantador de serpientes que los hace dormir o qué? No, señor, para nada, Señor, absolutamente. para nada. Bueno, bien. Oiga, doctor, usted Dígame. nos puede hacer el inmenso favor y nos amplía la información con relación al artículo 859 que habla sobre la exclusión de que el no aprovechamiento de la obra o no la utilización de la obra cuando el personaje ha sido excluido. Entonces, el nuevo contratante o contratista mejor Contratista. debe utilizar el parámetro que le ha sido fijado y no debe utilizar lo anteriormente dejado, ¿cierto? Sí, porque
entraría en materia de una indemnización. Vamos a mirar este tema. A ver si nos ubicamos. Resulta que la persona tenía que pavimentar 10 cuadras. Bueno, tenía que pavimentar 5 cuadras. De la 1 a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Resulta que a él le pareció, al contratista inicial le pareció fácil pavimentar la cuadra 1 y la cuadra 2. Y pavimentó la cuadra 3. Dejó de pavimentar la 4, dejó de pavimentar la 3 y la 5. ¿Sí? Pero entonces él quiere acogerse a la que ya está pavimentada como para cobrarla también o decir que esa también la hizo él. Pues no, porque eso ya estaba hecho. Y yo no puedo construir sobre lo construido. Yo no me puedo aferrar en eso porque eso ya está hecho. Entonces, en la oferta, en la propuesta que estoy haciendo, tengo que decir que solamente voy a pavimentar lo que hace falta para completar las 5 cuadras. Ahora, pues también el que está contratando, pues bobo sería de ir a pagar. O sería una cosa anormal de ir a pagar por lo que ya está hecho. Y si está hecho bien, ¿por qué va a pagar? Ahora, si quiere, entonces tendría que demoler lo que hicieron para construir lo nuevo, pero tendría que demolerlo para que no entráramos en estas prohibiciones del 859 del Código de Comercio. Pero ¿quién va a demoler si eso está nuevo, no tiene uso? Habrán de pronto algunas pólizas de garantía sobre ese uso, que no van a aparecer las pólizas de garantías sobre las tabletas que pusieron en la vía del Transmilenio sobre la Caracas. Que ustedes se acuerdan que frente a eso los gerentes del IDU están presos por la mala fe en la contratación. Es que, mis queridos estudiantes, la plata corrompe. Y hay hombres y mujeres que están presos en este momento por esos incumplimientos que tenemos ahí. Bueno, mañana vamos a hablar entonces de las arras. Mañana nos vamos a centrar en ese tema de las arras de los negocios, los tipos de arras, de la cláusula penal, y ahí vamos avanzando lentamente con piso firme, con paso fuerte sobre nuestro conocimiento científico. No sin antes decirles, muchas gracias por la atención prestada. La clase ha terminado. Feliz día. Doctor, muchísimas gracias. Profe, Muchas gracias. Profe, ¿le puedo pedir un favor, profe? Señora. Hola, profe, te habla Mónica. Pues esperé que terminara la clase, es para hacerle una consulta de penal que no hay un tema que se llama desaparentación parental, pero no, yo ayer también lo hablé con un penalista, pero no sabe el tema, no sé si el profesor de pronto sepa el tema o me pueda decir dónde puedo, porque la verdad no conocemos ese tema, se llama desaparentación parental. Bueno, Eso es en penal especial, profe. bueno, como el chip lo tengo en comercial. Sí, profe, por eso esperé que terminara la clase para poderle preguntar, profe. Sí, qué pena. Pero ya no le puedo decir nada porque todo, debo ir a consultar también sobre el tema, porque pues ahorita, y sobre todo de ese penal especial, entonces
podría Dime, ser profe. Sí, profe. que Entonces, que no lo tengo no. claro. No lo tengo claro, porque mi chip Ah, ahorita bueno. está en comercial, entonces no lo tengo claro. Ujú. Bueno, gracias por Vale, la profe, te Muchas gracias agradezco. por la clase. Buen día. Muchas gracias por la confianza. Buen día, profesor, que tenga Igualmente, feliz un día. excelente. Muchas gracias.